Gracias, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Muchas gracias. Te amamos, te buscamos, te bendecimos. Queremos ir en pos de ti, servirte, adorarte, Señor, con genuinidad en nuestro corazón, sabiendo que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto nos has hecho conocer sabiduría. Señor, hoy te suplicamos que nos auxilies con un espíritu de revelación para poder implementar las cosas que tú quieres que implementemos, Señor, en tu iglesia, en el lugar en donde tú nos has puesto a ministrar. Para que aquel día, Señor, podamos rendir cuentas y oír tus palabras, mi buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso lo queremos oír, Señor. Queremos oír eso. Queremos oír, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se deleita. Te suplicamos, Señor, que nos auxilies para poder llevar a cabo este ministerio al cual nos has llevado, nos has llamado por tu misericordia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Rey. Ahora sí pueden descender mis hermanos. Buenos días, hermanos amados, Dios les bendiga. Antes de entrar de lleno en el tema que el Señor ha puesto en mi corazón, yo quisiera hacerles ver algunas cosas que han estado dándose y que ustedes necesitan saber. Hay una marcha que está realizando la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica también, Provida, que se llama 222, algo así, que es el 2 de octubre. Pusieron ahí que Benecer estaba apoyando eso. Yo apoyo la vida, pero no apoyo juntarme con la Iglesia Católica, sobre todo después de lo que han hecho últimamente, ¿verdad? O que se ha descubierto. Así que estamos viendo cómo se hace para quitar un pequeño logo que pusieron ahí, en donde dice que Ministerio de Benecer está metido en ese rollo. Definitivamente yo no quiero nada, no tengo nada que ver ni con política, ni con marchas, ni con desfiles, ni a menos de que el Señor nos diga que salgamos, ¿verdad? Y mucho menos, yo estoy en pro de la vida, yo estoy en contra del aborto y de toda esa cuestión, pero como hay algunos que incluso han preguntado, hermanitos, ¿podemos ir? ¿Para qué van a ir? No hay culto ese día, pues. Bueno, entonces solo le quería hacer ver eso. Bueno, mire cómo lo recibo yo, hermano, qué maleducado, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo quisiera platicar, yo quisiera conversar con usted en esta mañana, darle continuidad a todo lo que hemos estado hablando de lo profético. Los profetas. ¿Por qué razón? Porque una de las advertencias muy serias que el Señor hizo en su discurso escatológico, Mateo 24, fue que en el último tiempo iban a salir muchos engañadores, iban a engañar a muchos, y ahí hay varias series de muchos. A muchos engañarán, el amor de muchos será enfriado. La palabra mucho se repite mucho ahí, valga la redundancia, en Mateo capítulo 24. Pero dentro de las cosas, muchos que dice, es que se van a levantar muchos falsos profetas. Dice que van a haber muchos Cristos, muchos falsos Cristos. Eso no quiere decir que van a ser muchos falsos Jesuses, ¿verdad? Sino que Cristo es una palabra griega que significa ungido. En el hebreo es Mesías, y entonces es ungido, Mesías, Cristo ungido. Y entonces lo que está diciendo es que se van a levantar muchos falsos ungidos. Pero dentro de esos también se van a levantar muchos falsos profetas. Entonces,
creo que debemos de darle una revisadita al manual. Yo no sé si a usted le gusta leer los manuales. ¿Cuántos han tenido un carro nuevo aquí alguna vez en su bendita existencia y leyeron todo el manual? No, usted solo metió primera, segunda, tercera y de vez en cuando le echaba gasolina. El aceite no sabía que se le cambiaba. La R de rapidito nunca la metió, gracias a Dios, mientras iba a gran velocidad, porque hubiera causado un destrozo. Y a veces así somos en nuestra vida espiritual. Nunca leemos el manual y solo vivimos o existimos. Pero es importante analizar esto de los profetas. Yo le he llamado a este tema profetas atípicos, es decir, inéditos, es decir, inusuales, es decir, no tradicionales, no comunes. Porque la gente se hace una idea respecto a los profetas y su función. Ciertamente un profeta debe de profetizar, pero no es todo lo que un profeta hace. Es más, ni siquiera es su función principal. Profetizar no es la función principal de un profeta, porque la Biblia incluso dice que todo el pueblo debería de profetizar. Todos, así dice la Biblia. Buscad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Entonces, a veces nosotros tenemos nuestro concepto de lo que es tal o cual cosa, y cuando se lo aplicamos a la palabra o ministerio profeta, de una vez se lo endilgamos a alguien, ¿verdad? Incluso se cometen muchos errores con eso, y yo le quiero, entre paréntesis, aconsejar que usted no le ponga profeta como título a nadie que no haya sido reconocido acá, hermano. Porque nosotros lo hemos hecho en un cuerpo colegiado, analizando y todo, pero a veces yo miro anuncios de algunos que invitan a algún ministro y le ponen, estará con nosotros el profeta tal y tal. Le están haciendo un gravísimo daño a la congregación y al ministro, porque el ministro se lo cree. Dice, por lo menos ya hay alguien que me reconoce. El apóstol no me reconoce, pero la iglesia sí, ¿verdad? Y ahí ya se está haciendo algo que no es correcto, y se lo voy a mostrar con la Biblia en un momentito. Entonces, dentro de las cosas que en algún momento yo, sin meditar, hermano, yo, Sergio Guillermo Enríquez Oliva, para servirle a Dios y a usted, sin meditar, pensaba acerca de los profetas, era que habían dos tipos de profetas a nivel global macroscópico: los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. Y que los del Antiguo Testamento, según yo, eran todos judíos. Y ya cuando vino el Nuevo Testamento, empezaron profetas judíos y gentiles. Ese era mi concepto. Pero una vez que estaba oyendo un himno de alguien que aseguraba lo mismo que yo creía, como que si el Señor me hubiera dicho, ¿por qué ustedes dicen eso? No es así. Entonces, cuando yo recibí ese pensamiento, dije, voy a investigar, porque realmente, ¿será que todos los profetas eran judíos? Y si no lo eran, entonces, ¿qué nos puede enseñar el Señor a través de ello para este ministerio de este tiempo? Entonces, por eso le puse profetas atípicos, que no son comunes. Pero como no son comunes, también tienen que tener algún tipo de problema del que nos debemos de cuidar. Mejor dicho, del que ellos se deben de cuidar. Ok, entremos en materia. Lucas capítulo 11, versículos 50 y 51. Para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del Estado de Israel, se le cargue, así dice. ¿Y cómo dice? Entonces habían profetas antes de Israel, según Lucas, pues. Dice, para que la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo se le cargue a esta generación desde la sangre de Abel. Entonces, perdónenme, pero Abel era profeta.
Según este contexto, entonces Abel era profeta. Hasta la sangre de Zacarías que pereció entre el altar y la casa de Dios, sí os digo que le será cargada a esta generación. Entonces aquí usted sabe muy bien que Israel empezó cuando Jacob le cambiaron el nombre, tuvo sus hijos y en cada uno de ellos se formó una tribu y a partir de ahí se fundó la nación israelita. Y realmente ellos estuvieron cautivos en Egipto y ustedes saben la historia, por 430 años ellos no tuvieron el desarrollo de una nación-estado, sino que fue hasta que los echaron de Egipto, el Señor los sacó de Egipto, cuando ellos en el desierto empezaron a fundar el sacerdocio, el gobierno, el ejército, y después de 40 años que ya estaban bien formados, entraron a Canaán y ahí establecieron lo último, porque un estado, para ser estado, necesita territorio. Si no tiene territorio, no es estado. Eso usted lo puede leer en sociología, en todas las cosas. Si no hay un territorio, no hay estado. El estado tiene que tener un territorio, tiene que tener fronteras. Israel no los tenía hasta que entró en Canaán y la conquistó. Entonces, ¿cuándo empezó Israel aquí en la tierra? ¿Cuándo? Cuando tuvo territorio. ¿Y cuándo tuvo territorio? Bueno, esa es otra cosa. Hace 70 años, dice mi hermana. Sí, pero esa es la restauración. Por eso ellos dejaron de ser nación y dejaron de ser estado. Y esa es la grandeza del 14 de mayo de 1948, que les dieron otra vez un territorio. Entonces volvió a ser el estado. Pero yo estoy hablando de aquel tiempo. ¿Cuándo? Cuando Josué conquistó Canaán. Y entonces le entregó a cada una de las tribus su heredad. Ahí ellos empezaron a hacer un estado, una nación. Antes no lo eran porque no tenían fronteras. Entonces todos los profetas que aparecen antes de esa situación son atípicos, no son de Israel. No son profetas israelitas. Hay otros que dicen que solo en Jerusalén brotaron los profetas. No es cierto. Ahí es donde el Señor dijo que tenían que morir. Es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y eso también tiene que ser explicado. Pero volvamos al punto este. Entonces, miremos pues, pro y contras de los profetas atípicos. Yo lo primero que veo acá es que Abel fue el primero de los pastores. No hubo otro pastor antes que él. ¿O sí? ¿Está aquí conmigo, ah? Pastor, no está bravo porque otro se le adelantó. Fue el primero de todos los pastores, fue Abel. Pero ahora dice Lucas que fue profeta. Esto me enseña algo, que vamos a tener certeza, vamos a tener seguridad con profetas que tienen bases sólidas de un corazón de pastor. Yo le voy a creer más a un profeta que pastorea que a un profeta que no se sabe qué pata puso ese huevo y que anda de arriba para abajo, dizque profetizando y lo que anda es destruyendo iglesias. Entonces, una de las cosas que deberíamos de tomar en cuenta muy claramente cuando encontramos a un profeta es analizar si tiene un corazón de pastor. ¿Cómo sería para usted un corazón de pastor? ¿Ah? Ama las ovejitas, pero las cuida. Él no quiere que una ovejita sea avergonzada. Una ovejita, entonces para darle una instrucción, una profecía en público se va a medir. A ver, yo no estoy diciendo que los que no hacen así son falsos profetas. Yo lo que estoy diciendo que es destructivo más que constructivo.
Que alguien llegue, que sea un genuino profeta y se pare y le meta una profecía a alguien que lo va a echar a perder. Mire, pongámoslo de esta manera. Le mandamos a un profeta ahí a su congregación, suya, de usted, no es de usted, sino que es de Cristo, ¿verdad? Va, entonces ahí está usted. Ahí usted tiene un cuate que le ha hecho la vida a cuadritos. Es el que habla mal de usted. Es el que lo pela. Usted predica un mensaje y él lo critica. Usted pinta la iglesia y él lo critica. Usted no llega a la iglesia porque anda predicando en la calle, lo critica. Usted sí llega, solo metido entre cuatro paredes vive. Usted ayuda a los pobres, que anda despilfarrando el dinero en la iglesia. Usted deja de ayudar a los pobres, que ese no tiene, no sé si tiene usted alguno de esos en su iglesia. Yo se los he mandado, los que vienen aquí les digo, se los voy mandando. Entonces viene un profeta y está profetizando, pero como no tiene corazón de pastor, él no sabe lo que uno vive como pastor. Y el otro cuate ese día llegó bien entacuchado, peinado, con la cola y las orejas recortadas, desparasitado y toda la cosa, y se sentó así hasta adelante, con sus dos patitas así, las orejas paradas, poniendo atención. Entonces el profeta le dispara una profecía: así dice el Señor, ¿no te he dicho que yo te he llamado a que pastorees mi rebaño? Ya le dividió la iglesia. Ya le dividió la iglesia. Y entonces, ¿cómo hago, hermano Sergio? Si el Señor me mostró algo, hay que hablar con el pastor. Hay que hablar con el pastor y decirle: mira, papadito, fíjate que el Señor me muestra que ese hermano es profeta. O, perdón, es pastor. Pero si es el que me ha estado causando problemas. Yo no sé, a mí el Señor me lo mostró y por eso te lo estoy diciendo a vos. Vos sos el pastor acá, vos sos la persona que está al frente, vos sos la persona encargada y yo te lo estoy haciendo saber. Ah, no, porque la palabra de Dios yo no la puedo contener. ¿Cómo que no? Si la Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. A mí no me pueden venir a decir que ellos... fue tan impresionante, hermano. Me arrebató el espíritu, me jaló del pelo como a los profetas antiguos y me llevó al arroyo y yo vi. En un momento, a mí no me venga con casacas. Porque Dios lo que hace, lo hace en el orden que Él lo estableció. Entonces, en el orden que Él estableció, Él puso un pastor, Él puso una cabeza y nadie se puede ir a imponer sobre esa persona. Entonces, Abel es un profeta, pero también es un pastor. Entonces, es hermoso cuando hay alguien que llora por las ovejas. Es hermoso cuando hay alguien que se para en un púlpito y tiene corazón de pastor y no se atreve a echar a perder una congregación o una iglesia. Otra cosa, Abel, de alguna manera, su significado es aliento, es como respiración, es casi como ruaj, es como espíritu, es alguien que es impulsado por el Señor. Ese es el primero de los profetas atípicos, pero tiene un problema. Yo no sé cuál es el problema que usted mira que tiene Abel, o si no se lo ha visto. Pero hablemos mal de la gente. Como mire, es bien fácil hablar mal de la gente. Encontrarle las cualidades a las personas es difícil, pero encontrarle los defectos, somos expertos. Así que ahorita le activo eso en el nombre de Jesús, pero solo para Abel, no para mí ni para el que tiene a la par. Vamos a ver, dígame qué cositas no estaban bien en Abel. Vaya pues, mire, 3 cosas me dijeron en un momento los hermanos. Ya vio que sí, rápido le miramos los defectos a los demás. Número 1,
se le ocurre hacerle caso a Caín. Y lo más cardíaco es que al mundo, salgamos al campo, vamos al mundo. Pues, hermano, yo con el único que iría al mundo sería con el Señor Jesucristo, pero no con Caín. Caín me va a dar matarile ahí en el mundo. Pero la mujer del Cantar de los Cantares en el capítulo 7 le dice al amado: ven, amado mío, salgamos al campo, pasemos las noches en las aldeas, miremos si ya están en cierne las vides, si ya esparcieron sus aromas, la higuera, ahí te entregaré mis amores. Pero es con el amado que vas a salir al mundo para ir a evangelizar. Pero salir con Caín al mundo, hermano, eso es como ir con un vicioso a Las Vegas. Entonces, Abel, profeta atípico, se dejó seducir, muy ingenuo, hermano, muy ingenuo. Profetas atípicos, no sean ingenuos. La ingenuidad los puede matar. Como me dijo una hermana una vez, hermano, que había una pareja, después de un estudio del apóstol Ríos, había una pareja, varón y mujer, que se vieron con mucha felicidad y se abrazaron, pero no se soltaban. Ella sí, y yo pues dije, bueno, se quieren mucho, ¿verdad? Y entonces había una hermana que se le movía el don de discernimiento, y yo la fui a saludar. ¿Qué tal, hermana? Mucho gusto. Y ella ni me volteó a ver, me dijo: aquí tratando de ver con los ojos del Espíritu, pero no se puede, me dice. Hay cosas que el Espíritu no se las va a revelar a uno porque son muy obvias, hombre. No hay que ser ingenuo. Abel era muy ingenuo. Hay profetas que son muy ingenuos y se los engañan. Y ellos llegan, y fíjense que cuando un profeta es un siervo de Dios, pero es ingenuo, lo que hacen los demás es que lo usan. No lo usa Dios, lo usan los hermanos, las congregaciones y los pastores que lo invitan. ¿Quiere que le ponga ejemplos? Baile va pues. Hermano, mire, yo sé que el don suyo se mueve de una manera tremenda, lo necesitamos aquí para que venga a activar en la iglesia. Pero realmente lo que el cuate quiere es que usted le llene la iglesia. Lo está usando para sus propios fines y beneficios. Entonces, Abel, si se fijan bien, ¿qué es lo que hacen después? ¿Qué otra cosa me dijeron? Pide venganza. O sea que es muy emotivo. Por eso fue que lo agarró Caín. Él es muy emotivo. Ya después, hasta después de muerto, está pidiendo venganza. La sangre de tu hermano clama a mí por venganza desde la tierra. Imagínese un profeta, hermano, imagínese un profeta, siervo de Dios, vengativo. Fíjese que me contaba un hermano, no lo veo por acá, debería de estar, pero no sé por qué no lo veo. Tal vez porque necesito lentes para ver de lejos, ya voy a ir con el doctor. Pues sí, no lo veo, por ahí debe de andar, por la fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y yo no lo veo. Pero este hermano me contaba y me dijo que vino un hombre que pues era un profeta. Y me dijo: mira, hermano, era un hombre tremendo que para ministrar las ofrendas, impresionante, hermano, impresionante. Y ese día me dijo, yo lo invité, no sé si 2 días o 3, no sé cuánto. Dice que ministró las ofrendas pero hermano, a veces da cólera a uno de pastor, ¿verdad? Que uno les dice a los hermanos, les enseña de ofrendar y de diezmar, y los hermanos medio dan, pero llega un extraño
Y les dice 2, 3 palabras y que relojes, carros, llaves y de todo, de todo le dan. Y dice que levantó una buena ofrenda. Entonces dice que el hermano le dijo, se asombró, ¿ah? Digo, qué bendición, con esto vamos a poder terminar de construir tal parte de la iglesia. O sea, la ofrenda era cuantiosa. Y entonces hizo un cheque para darle la ofrenda al ministro. Y cuando se la llevó, le dijo, no tengas pena, no me des nada. Ay, dijo él, qué buena onda este pastor, ¿verdad? Pero ahí se hubiera puesto sospechoso, porque el obrero es digno de su salario y él lo que debería haber hecho es recibir la ofrenda y si quería devolverla, orar y devolver después, porque si no la está rechazando. Pero no lo hizo así, entonces ahí debería haber causado sospecha, pero no. Bueno, dice que al día siguiente lo llamó al hotel y entonces le dijo, mira, necesito que vengas y que me traigas las ofrendas que recogí. El otro se asustó y llegó y le dijo, todas las ofrendas son mías. ¿Cómo así? No, le dice el otro. Esas son ofrendas que los hermanitos que yo he pastoreado por tantos años fueron motivadas por el Espíritu Santo y las entregaron. No, son mías. Pues yo no te las doy, le dijo aquel. Ese es un rebaño que el Señor me dio a mí y yo nunca hablamos de eso. Yo no te las doy. Entonces le dijo, por eso, venganza. Venganza. Mira, yo soy profeta de Dios. Si no me las das, te va a caer la maldición de Tutankamen, ¿verdad? No se lo dijo de esa manera. Pero no puede haber profetas así, hermano. No debería. Sobre todo con las cuestiones monetarias, que ya vamos a ver otro profeta ahí que está íntimamente ligado con amar el precio de la iniquidad y que no era israelita, también es un profeta atípico, pero profeta al fin. Hermano, que, perdónenme, pero se centran en la plata. Yo tengo que decirle que eso, yo estoy completamente de acuerdo con que uno de los principios que nosotros debemos de enseñarle a la congregación es que es más bienaventurada cosa dar que recibir, y el dar involucra en su diezmo y ofrenda, pero ese no es el todo del evangelio, por el amor de Dios, hombre. No es eso. Y lo que están planteando por la televisión, por la radio, la mayoría de los evangélicos es solo sacar plata, hombre. Lo único que están haciendo es vacunar a la gente para que no quieran nada con el evangelio. Ya todo es dinero. Hoy empezaron desde el mes de septiembre. Desde septiembre, se van a echar septiembre, octubre, noviembre, ya 3 meses, hermano. La misma cuestión. No, hombre. No, hombre, si cuando Dios da una visión, también da la provisión. Mire, si Dios dice que Él va a hacer las cosas, Él lo va a sostener y lo va a hacer de manera sobrenatural. Pero ya dañar el evangelio y la fe de miles y millones de personas que se podrían convertir, pero al estar oyendo una perorata que es solo sacar plata y sacar plata y sacar plata. No, bueno, pero ese es Balaam, ¿va? Pero ahorita estoy en Abel. Entonces, Abel, bienvenidos los Abeles. Pero tienen otro problema que no me mencionaron ustedes. ¿Será que también el problema de Abel era que le cambiaron su función y su región y no consultó con Adán, que era su cobertura ahí? Fíjate que a lo que iba precisamente es que Abel tenía un gran problema. Su papá había crecido en el paraíso, pero a él lo engendraron fuera del paraíso. Entonces él tenía una contaminación de fuera del paraíso. Él tendría que haber hablado con su papá. Claro que sí, él tendría que haber conversado, ellos tendrían que haber tenido una comunión, y quizá el papá le hubiera ayudado, aunque no le ayudó mucho a Eva, ¿verdad? Pero el paraíso, tenemos que regresar al paraíso. Miremos otro profeta así rápidamente. Este tampoco era israelita.
Génesis capítulo 20, versículo 7. Ahora pues, devuelve la mujer al marido porque es profeta. Jaladera, y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. ¿Quién era él? ¿Qué problemitas le mira a usted y a Abraham y no deja de ser profeta? Mire, se lo voy a poner de otra manera. Perdió a su mujer. La entregó, la regaló. Pueden haber profetas así, hermano. Pueden. Ahí mira uno. Y pregunto, ¿por qué lo hizo? Por miedo. Entonces, ¿puede un profeta ser miedoso? Bueno, esos serían los defectos. Ahora, otra pregunta. ¿De dónde sacó el miedo? Del amor a sí mismo. Del amor a sí mismo, dice mi hermano. ¿No será que era también una contaminación que traía de sus orígenes? Porque ¿de dónde venía él? Él venía de Ur de los Caldeos. Él no era israelita, él no era del pueblo de Dios. Él no era el pueblo, él era pagano. Bueno, venía del paganismo, se convirtió, pero él venía del paganismo. Entonces él tenía que ser liberado. Yo solo quiero decir esto, hermano. El hogar es muy importante. De nosotros los ministros. Tú como pastor, apóstol, evangelista, maestro, pero aquí estamos viendo profeta, tienes que tener una atención a tu casa. Y primeramente a tu esposa. Él la entregó aquí en este capítulo porque él la trataba como su hermana. Él decía que él era tan espiritual que no la tocaba, hermano. Mire, hablemos claro. Todos nosotros tenemos necesidades físicas, fisiológicas. Es normal. Usted no me va a decir que usted no come, porque al verle el tamaño jamás se lo creería. Entonces el apóstol Pablo lo dice, que soy el único, junto con Timoteo, que no tenemos derecho a traer una hermana como nosotros, como los demás apóstoles la traen, como Pedro y los demás apóstoles. Todos iban con su esposa, con una hermana. Todos estaban casados. Y él llega a un momento en donde él dice que todos se sienten tentación y ustedes creen que yo no me quemo, dice una versión. O sea, él tenía esa tendencia también como todo humano. Entonces la mujer de él también la tenía. No, dicen los hermanos, solo los hombres la tienen. No, hombre, las mujeres también. Entonces yo me imagino que ella tal vez se le acercaba en la noche, ya cuando él estaba ahí ya recostado después de haber leído 2 horas la Biblia, de haber orado 3 horas. Y ella se acercaba y le empezaba a hacer piojito, pero ella quería una respuesta. Yo decía, deja de estarme molestando que mañana me toca predicar. Mañana es Santa Cena. Usted sabe que hay un montón de pastores que se sienten tan santos que no tocan a la esposa el sábado. Son sabáticos. Estoy hablando demasiado claro. Estoy incomodando a algunos. Perdónenme, pero le tengo que hablar claro. Él estaba tratando a su mujer como una hermana. Y eso hizo que le entregara primero a Faraón y después a Abimelec. Y era profeta. Era profeta.
Y la primera vez, según la Biblia de las Américas, fue mujer de Faraón. Según la Biblia de las Américas. Échenle a ellos el muerto. Las demás Biblias ponen de otra manera, pero la Biblia de las Américas dice claramente: la tomé como mujer. Las demás Biblias ponen un poco mejor y ponen: la hubiera podido tomar como mujer. Pero cuando vas al hebreo, parece que la de las Américas tradujo adecuadamente. Abimelech sí ya no le hizo lo mismo, pero él era profeta. Mire qué profeta. Atípico, y yo le aseguro que no le creerían a un profeta de esos. Usted está mal en su casa, no le recibo su profecía. Y que deshiciera. Mire, tan era profeta que dice acá que iba a orar por el rey, y que si no le devolvía a la mujer, lo mataba. Sí, es impresionante. Ahora pues devuelve la mujer al marido porque él es profeta. Entonces hay profetas atípicos, no son israelitas, venía de Ur de los caldeos, no tenía un buen hogar. Y entonces nosotros tenemos que ver esas cuestiones para nuestra vida. Porque ¿cómo empezamos nosotros? La mera verdad, ¿cómo empezamos? Yo empecé muy mal. Yo renuncio y reprendo de ese dicho que dice que el que mal empieza, mal acaba. Reprendo en el nombre de Jesús. Yo mi vida la empecé muy mal. Y en el camino me encontró el Señor ahí boqueando, saber en qué cuneta, me rescató, sacó mis pies del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la roca y me empezó a educar. Realmente yo no tengo la edad que aparento. No, de veras. Yo empecé a vivir hasta que lo conocí a Él. Ahí empecé a vivir. Todo lo demás no se puede llamar vida. Pero yo empecé a vivir cuando a Él lo conocí. Y claro, tuve mi padre biológico, a quien lo bendigo constantemente, y mi madre también. Pero al final de cuentas a mí me tuvo que reeducar mi apóstol. Me tuvo hasta que enseñar cómo tratar a mi mujer, porque no la trataba yo bien. Yo la trataba según mi concepto, así mejor dicho, la maltrataba. Y cuando yo llego, entonces me tiene que agarrar él desde el principio. O sea, yo no sé si usted, pero yo sí. Yo estaba en la quiebra moral, espiritual, ética, intelectual y física. Yo sé que algunos que no, gracias a Dios, conocieron a Dios cuando estaban en el pináculo de sus carreras, pero yo lo conocí cuando estaba en el abismo de mi vida, y de ahí me rescató. Ahora, ¿qué contaminaciones podría haber traído yo de ese abismo? Un montón. Entonces, por eso el Señor se tardó 10 años suplicándole yo para lanzarme a tiempo completo. Todos los días me pasaba el paste y el jabón y aquel cepillo que como duele, que es como, no de raíz, no, de aquel de metal, mano. Hasta que más o menos me fui blanqueando del alma, pues. Y entonces ya me dijo, bueno, ahora sí, a predicar a tiempo completo. Porque antes predicaba, pero no a tiempo completo. Entonces ahora miremos a Abraham. ¿Qué costumbres habría visto él en Ur de los caldeos? ¿Cómo trataban a sus mujeres ellos? ¿Va a creer usted que nosotros tuvimos que, perdón que le cuente esto, hermano, tuvimos que echar a un pastor, decirle que se fuera, porque él le pegaba a su mujer? Entonces le mandé a un delegado. Y vos, ¿por qué le estás pegando a tu mujer? Eso no está correcto, que para aquí. Entonces nos dijo, así es la costumbre en mi pueblo. Nosotros las tenemos que corregir. No, pues aquí es otro pueblo, le dijimos nosotros, esto se llama Ebenezer, y aquí no le vas a pegar a tu mujer. Si le volvés a pegar, nosotros nos vamos a encargar de llamar a la policía y te metemos al bote. Pues me voy de esta congregación, pues andate. Se fue, la mató. No fue aquí en Guatemala. Todavía anda huyendo. Gracias a Dios ya no teníamos absolutamente nada que ver con él, hasta nosotros le pusimos el dedo. Pero a lo que yo voy es que él lo que aducía era su cultura. Esa es mi cultura, yo por eso la trato así, porque esa es mi cultura. Abraham, esa era su cultura.
Entonces por eso llamo yo profetas atípicos, porque nosotros fuimos rescatados del basurero, yo por lo menos. Entonces ahora imagínense un profeta que fue rescatado del puro basurero y no se ha limpiado con cepillo de raíz o de ¿cuál era? De alambre. ¿Ah? Acerado se llama. Vamos a comprar una media docena. Ay, Dios mío. Para limpiar heridas. Ay, Dios mío. Eso debe ser horrible. Bueno, no se asuste, no le vamos a pasar ese. Uno de dientes le vamos a pasar. Entonces, los profetas atípicos tienen problemas atípicos. Entonces aquí vemos a uno que tiene problemas en su casa. Por eso lo mejor que nos puede pasar es tener una bonita comunión con nuestra mujer. Y después de eso, una bonita comunión con nuestros hijos. Pero no se va a poder, mire, pero es la mujer, en el caso de nosotros los varones, pues ustedes las mujeres, con su marido, y si son solteras, pues entonces con su marido espiritual que es Dios. Amén. Para disipar toda duda. Ay, Señor. Sigamos. ¿Quién es ese? Le puse el versículo del Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento a este le dicen adivino, pero Pedro dice que era profeta. Está hablando de Balaam, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga hablando con voz humana reprimió la locura del profeta. Le gustaba al profeta la fama, no solo el dinero. Es que mire, hermano, discúlpeme, ¿cuántos son pastores acá? Mire pues, yo no sé a cuántos de ustedes han sentido lo que se siente cuando lo invitan una personalidad a que vaya con él. No sé si me estoy dando a entender. Supóngase que a usted lo invitan Donald Trump a desayunar con él. Aunque a usted le caiga mal, en ese momentito le cayó bien por la deferencia que tuvo para con usted. Yo sé lo que se siente, porque aunque usted no lo crea, juntamente con los pastores de Ebenezer del área de Washington, fuimos invitados a desayunar con el presidente Obama. Claro que no solo estaba yo, no va a creer que yo enfrente a él aquí, no, pero solo con que me llegara la invitación, ay, yo me sentí. Es más, yo quería ese día pasar por migración y que me hicieran clavo. Pero ese día, como que ya me tenían controlado, pasé adelante, dijeron, llegamos al restaurante, porque era un restaurante ahí cerca de la Casa Blanca, hermano, y yo fui de los últimos que llegó, ya estaba lleno el salón, por cierto que me mandaron bien lejos, gracias a Dios, y fuimos con tu hermano, fuimos, y hermano, llegué yo y ni me pidieron mi pasaporte, ni mi identificación. Seguridad, seguridad. Solo me vieron, pase aquí sus cosas, pase. Pues estos me tienen bien controlado, dije yo. Estos saben hasta cuántos cepillos de diente traigo desde que entré en Estados Unidos, dije. Pero lo que le estoy tratando de decir es que uno se siente la persona más importante del mundo, solo porque lo invita y ni la mano le pude dar. Ni quiero. O sea,
todos van a quererse tomar fotos con él, hermano, corrían hacia adelante. Y vaya, entonces a usted viene el presidente del Congreso de Guatemala. Y le dice: está usted cordialmente invitado a un desayuno. Hermano, discúlpeme, usted se siente feliz aunque no sea político. Y le aseguro que ahí sí llega bien entacuchado, aunque la iglesia no llegue entacuchado. Le aseguro que ahí se apaga el teléfono celular, aunque le suene la cucaracha en la iglesia a la hora de las profecías. O si lo invita el presidente de la nación. Ahora Balaam lo manda a llamar el mero tatashcán de aquella región. Ven, te necesito. Y hermano, en el principio él aguantó el cañonazo. No puedo. Le mandan gente más importante. Ven, ¿cuántas veces lo invitaron? 3 veces, hermano. O sea que sí se aguantó bastante. Yo no sé si usted se aguantaría 3 veces que Donald Trump lo invitara. A la tercera es la vencida, diría usted, ¿ah? Es que a veces solo le pasamos el hacha al pobre Balaam, pero no nos damos cuenta. Y le están ofreciendo dinero. Venite, te pagamos tus viáticos. ¿En qué te querés venir? ¿Te querés venir en un vuelo privado? ¿Qué te lo pago yo? En un jet. Venite. Hasta le cantaban: venite volando, dale que tengo ganas de verte. Entonces, hasta que el martillar de aquella insistencia, él dijo: estoy desperdiciando una gran oportunidad. Yo debo de llevar el evangelio a todos. Qué sé yo si ahora se va a convertir este pagano. Y lo que le había mandado decir es: ven, maldíceme a Israel. Te voy a pagar lo que sea. Balaam soportó buenos cañonazos, hermano. Balaam soportó buenos cañonazos. Porque cuando le ofrecieron plata, él dijo: yo no diré nada que Dios no me diga, aunque me llenes mi casa de oro y de plata. Alá, hermano, mis respetos para ese hipócrita. No sé si lo tienen allá a la vista, cuando él le dice así ¿cuál sería? Números. Espéreme un ratito para que mire que Balaam no era cualquier cosa. No era cualquier cosa tampoco, hermano. Vamos a ver Números. ¿Qué me dijiste? Mire, Balac llama a Balaam. Después partieron los hijos de Israel, acamparon, etc. Balac, hijo de Zippor, vio que todo Israel entonces Moab tuvo mucho temor, dijo a los ancianos: esta mujer, la mera envió mensajeros a Balaam, hijo de Betor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle. Estoy leyendo el verso 5. En la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto y aquí cubren la faz de la tierra, habitan frente a mí. Ven ahora, te ruego, mire qué tremendo, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de esta tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Entonces se lo llevaron. Sí, no, pero estoy leyendo el contexto. Mire todo el diálogo. Pasad la noche aquí y yo os traeré palabra. O sea que acá él debería haber rechazado eso, pero vaya. Dios le dijo: ¿quiénes son? Verso 10. Balaam le dice quién es. Y entonces Dios, verso 12: no vayas. No maldecirás al pueblo porque es bendito. Va, entonces él les dice que no. Se van. Balaam rehúsa venir con nosotros. Entonces le envió otra vez jefes más numerosos, más distinguidos.
te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego y maldice a este pueblo. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y de oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. Entonces, vaya, si es así, ¿por qué les dice? Pero quédense aquí esta noche. Vamos a ver qué más me dice Dios. Pero no le había dicho Dios ya no. ¿Qué quiere decir no? Ahora otra pregunta, otra cuestión. ¿Dios le permitió a Balaam ir, sí o no? ¿Sí le permitió, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué le fue mal? Porque no es lo mismo ir con el permiso de Dios que con su agrado. Entonces mucha gente fastidia y fastidia. Deme permiso, deme permiso, deme permiso. Su hijo a usted le dice: deme permiso, quiero ir al cine, deme permiso. Hasta que usted un día dice: ¡ay, andate pues, patojo! Y él se va con su permiso, pero no se va con su agrado. Y cuando uno se va sin el agrado, no le va bien. Por eso yo quiero insistir en... Ay, dice que se me agotó el tiempo, pero espéreme un ratito. Por eso yo quiero insistir que ese dicho, más vale pedir perdón que pedir permiso, es de Satanás. No, señor, tenemos que pedir permiso y ver el agrado de Dios. Entonces este hombre, sigamos aquí pelando a este. Ay, Señor, aunque Balac me diera, qué bonito, pero el verso 19 se paseó en todo, hombre. Entonces Dios le dice, ahí fue donde le dio permiso, pero no con su agrado. Ok, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo le dirá la palabra que yo te hablo. Se levantó Balaam muy de mañana, aparejó su asna, se fue con los jefes y ya se fue, ¿verdad? Pero verso 22, pero Dios se airó. ¿Pero por qué se airó si le había dado permiso? Porque no era su agrado. El profeta, a ver. Yo creo que una oveja común y corriente, perdón por decir común y corriente, Dios le pasa eso. Pero el profeta debe ser un ministro que siente, que es sensible a lo que Dios está diciendo, que a veces siente incomodidad en su espíritu de algo que está haciendo y dice: no, esto no le agrada a Dios, de plano que no le agrada, es mi mente la que piensa que sí le agrada, no puede ser, no y no. El profeta debe ser más sensible. Balaam lo sabía. Y de todos modos fue, Dios se airó. Y mire usted, ese Balaam. Quisiera que el tiempo se nos terminó para esta parte del día, pero mire, yo quisiera que platicáramos algún día acerca de Balaam. Porque Balaam se recuerda que incluso en las profecías que usted oye en las iglesias nuestras: pueblo mío, dice el Señor, que yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, yo haré en ti lo que he determinado. Pero esa profecía originalmente la dijo Balaam. Balaam fue el que dijo: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, y a veces nosotros profetizamos a la manera de Balaam. No, pero ahí está inspirado por Dios, ¿ah? Está inspirado por Dios, ¿no? Porque a veces hasta cuando predicamos decimos eso, nosotros: Dios no es hombre, amén, dice la gente. Pero sí lo ha visto usted. ¿Qué versículo estará? ¿23 qué? Vamos a ver. ¿23 qué? Entonces volvió Balac y aquí estaba de pie junto al holocausto, y los jefes de Moab con él, y Balac le dijo: ¿qué ha dicho el Señor? Y comenzó su profecía y dijo: levanta, Balac, y escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Mira, he recibido orden de bendecir, y si él ha bendecido, yo no lo puedo anular.
Ahora, ¿le puedo decir una cosa? ¿Más? ¿O ya no se la puedo decir? Aunque no se la pueda, se la voy a decir. Por muchas razones, Dios no permitió la maldición. Una de ellas la describe la Biblia. Dice, acuérdate que en el campo de Sofim, Dios convirtió las maldiciones en bendiciones para demostrarte que Jehová tu Dios te ama. Entonces, por eso Dios no permitió esa cuestión. Pero, aparte de eso, ese amor hizo que lo cubriera con algunas otras cosas. Porque aquí la maldición no pegó, porque al que estaban viendo era Jacob. Ahí dice, no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Y el asunto es que Jacob era otro profeta. Entonces ahí era lucha de profetas. Era una potestad contra otra potestad. Balaam no se estaba metiendo contra cualquier perico a los palotes. No, se lo voy a tener que demostrar porque lo miro a usted con cierto grado de incredulidad, hermano. Regresemos acá. Ay, Señor, ¿dónde es que dice eso? Vamos a ver si lo encuentro. Padre bendito, ayúdame porque ya viste cómo son estos hermanos conmigo. Vamos a ver, Jeremías, Nehemías, pero si yo lo acabo de ver, o sea, aquí está. Esto lo dice la Biblia Huneman. Esto que le voy a poner. Profetiza Jacob a sus hijos y sus destinos futuros y muere. O sea que de él se movía lo profético. Y llamó Jacob a sus hijos y díjoles, congregaos para anunciaros lo que os ha de acontecer en los postreros días. O sea que él era un profeta. Entonces cuando Balaam se le pone al brinco, se están enfrentando profetas. Es como cuando Luzbel pelea con Miguel allá en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Pero cuando pelea con Gabriel, aunque es una pelea de potestades, Gabriel tiene que invocar el nombre del Señor y le dice, el Señor te reprenda. Era una lucha. Hay que analizar la potestad que cubre a otra persona. No hay que maldecir de ninguna manera, pero no nos metamos en líos. Hay que enseñarle a las ovejitas a no meterse en líos, que dejen de estar hablando de otros ministros porque no saben quién es ese ministro. No, pero está caído porque lo encontraron haciendo no sé qué cosas. El siervo cae ante su señor y se levanta ante su señor. No, hay que decirle a las ovejitas nuestras, no se metan ustedes a juzgar. Y no le estoy hablando de juzgarnos a nosotros, sino le estoy hablando de juzgar a otros, a gente que no es ni siquiera de nuestra misión, pero que cayeron. Usted mire, calladito tiene buen pegue, y déjeselo saber a la gente. Deje de estar hablando de Dios porque usted no sabe si ese es un querubín caído, un Luzbel. Es que hay gente que no entiende esto, hermano, disculpe. Yo he oído gente que cuando reprende al diablo, le dice unas cosas, al diablo lo insulta, le dice asqueroso, le dice un montón de cosas al diablo. Y Miguel no lo hizo. ¿Por qué? Hay que decirle a los hermanos que ministran que no se atrevan, que invoquen el nombre de Dios y echen fuera al demonio. Hay que se encarguen de Dios y de ellos. A nosotros lo que nos dijeron es echar fuera a los demonios. No dice, y estas señales seguirán a los que en mí creen, insultarán. No dice eso. Es echarlos y ya. Pero hay gente que se pone a insultar a los demonios, hermanos. No, pero si Miguel no quiso insultar a Luzbel,
invocó el nombre que es sobre todo nombre y le dijo: Jehová te reprenda. No, si quiere lo leemos. Entonces hay que decirle a los hermanitos que por favor, cuando es una lucha de potestades, que las potestades se metan y entre potestades ahí cada uno va a rendir cuentas. Pero que no empujemos a las ovejas a hablar en contra de ministros, porque pueden obtenerse una maldición. Miren lo que dice, de la misma manera también estos hombres soñando mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel, miren quién, el gran príncipe, contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Mas estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son destruidos. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros los ministros, recuérdense que nos pusieron a cuidar ovejitas. ¿Sí o no? Entonces enseñan las ovejitas que no hablen de otros ministros. ¿Y cómo se los va a enseñar? Pues diciéndoselos. Y también con el ejemplo. Pero es que ¿sabes qué es lo que pasa? Por eso digo, si hay un profeta aquí y otro profeta ahí, esos se agarran. Y ahí no hay clavo. Entonces, yo lo puedo ver en Pablo y Pedro. ¿No se agarraron pues? ¡Sos un hipócrita! ¡Más hipócrita sos vos! Pero imagínense que una ovejita de Pablo se pone a decirle a Pedro: ¡sí, hipócrita! ¡Hipócrita! Está maldiciendo a una autoridad superior, aunque Pablo tuviera la razón. No, los de abajo tienen que quedar callados. Y cuando se peleó con Bernabé, pero estaban peleando de potestad a potestad, pues. Entonces ahí Dios es el que lo juzga. Pero si nosotros no le enseñamos a las ovejitas nuestras, y las ovejitas nuestras empiezan a decir cosas en contra de los demás, se pueden estar ganando alguna su parejoneada. Y no solo eso, están haciendo que los discípulos del otro se metan en contra de la autoridad de ese hermanito nuestro. Y bueno, ahí salgo bailando yo también, ¿va? Pero yo sé que lo que están haciendo es malísimo para ellos. Mire, a ver, yo soy un simple mortal. Ya le dije, el Señor me rescató del fango, pero Dios respeta los principios que Él mismo puso. Entonces, si Dios me puso en una posición, si alguien se levanta contra mí en lo personal, pues puede que le vaya bien. Pero si se levanta contra mí en lo que yo represento, no le va a ir bien. No le va a ir bien. No es por mí, es por el principio. Si es conmigo la cosa, pues conmigo. Pero si ya pasa de ahí a la iglesia que pastoreo o al ministerio que yo represento, ahí sí se metió en el puro callejón. Y no conmigo, porque yo lo único que voy a hacer es así: denle duro, denle, va a decir yo. Entonces cuando usted oiga a alguna ovejita que está hablando mal de otro ministro, cállate. Tranquilo. Sí, no es de los nuestros, pero mira, vos no sabes cuál es el plan de Dios. Mire, aquí la agarran contra un montón de hermanos. Al que más duro le dan es a Cash.
Ahora resulta que un cuate le vino a decir que ¿por qué no gastó los 45 millones de su jet en hacer hospitales? Pues ya no es la función de la iglesia, hacer hospital es la función del Estado. Pues no es la función del otro. Yo no lo estoy vendiendo, pues, pero muchas ovejas que empiezan a pensar como comunistas también, ¿va? Empiezan a fastidiar a otros, se están metiendo en contrapotestades y no saben lo que les puede pasar. Mejor tranquilos. Está bueno, ovejita de las nuestras, si usted está de acuerdo con nosotros, si no con aquella doctrina, lo felicito, sigamos aquí edificando, pero deje de estar molestando a los demás, no moleste. ¿Qué dice en Eclesiastés? Ni aún en tu recámara maldigas al rey, porque un ser alado, y no dice uno que esté a tu lado, sino que uno que tiene alas, irá y se lo va a decir. Entonces, ¿qué le parece si seguimos? No, ¿verdad? Ya se terminó el tiempo. Pero dice que no tengo hambre, es que desayuné tarde hoy. Yo predico hasta que tengo hambre o hasta que tengo sueño. Otro profeta, no típico, no era judío, este no era judío. De estos también profetizó Enoc, en la 7ª generación desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus muchos millares. Aleluya, Dios santo, Dios bendito. Entonces quiero hacerle ver una función profética de profetas atípicos. Mire pues, por favor, según el concepto bíblico y de los diccionarios, necesito su auxilio. ¿Qué es una profecía? Algo que está por pasar, dice mi hermano. Ajá, ¿perdón? Un mensaje de parte de Dios. Sí, pero mira, yo predico y no necesariamente puede ser un mensaje de parte de Dios. El hecho de, no puede ser una profecía necesariamente, aunque esté predicando y diciendo algo de parte de Dios. Estoy dando una enseñanza, no necesariamente es una profecía. Una predicción. Vaya, mírenlo en Google. Le doy permiso para que se meta a internet. Aunque parece que predecir algo futuro. Predicción, ¿qué dice ahí? Es predicción que se hace por inspiración. Predicción, a ver. Predicción que se hace por inspiración divina. Gracias. O sobrenatural. Predicción que se hace. Va. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Y qué está prediciendo Noé ahí? Enoc ahí, perdón. ¿Qué está prediciendo? ¿Ah? Sí. Mire, él está hablando del pasado. Él no está hablando del futuro. Claro, en el contexto ya está hablando de la venida del Señor. Pero específicamente ahí, él no está, porque ahí dice, diciendo. De estos profetizó Enoc, 7º desde Adán, diciendo: vino, ¿es presente, pasado o futuro? Vino el Señor con sus muchos millares de santos. Entonces ¿ya vino el Señor? ¿Ahí? ¿Con sus millares de santos? Sí, en ese pasaje. Bueno, y en este momento también. ¿Cómo que no? Ya vino, es lo mismo que le está diciendo. A ver, no quiero hacerlo chibolas. Lo que él está diciendo es el profeta atípico. Una de las cosas que descubre es el pasado. Y después se avienta con el futuro. Más o menos de la siguiente manera: cuando tú estabas en el vientre de tu madre. Eso es el pasado.
Te quisieron abortar y te hicieron 2 hechicerías. Una bruja con la que andaba tu papá y un brujo con el que andaba tu mamá. No estoy hablando de ti, desde luego, estoy hablando de una cosa. Pero Jehová tu Dios te tenía escogido. O sea, le conoce el pasado. Y entonces le dice, por lo tanto, así dice el Señor, esto es lo que te sobrevendrá en los días venideros. Y entonces ya pasa al futuro. ¿Qué fue lo que vio Enoc aquí? Enoc aquí lo que está viendo es la destrucción de la tierra. Antes de Génesis 1. Vino el Señor con sus millares de santos y destruyó esta tierra. Y así como fue en el pasado, tomando en cuenta Eclesiastés 1:5, que no hay nada nuevo, así vendrá en el futuro. Y vendrá otra destrucción similar a la del pasado. Aleluya. Entonces, el profeta, una de las formas extraordinarias para discernir a un profeta es cuando le dice a uno su pasado. Porque es fácil decir, mira, es fácil que yo te diga, vos vas a ser superapóstol. Eso es fácil. ¿Cuándo me vas a hacer? Pero si yo vengo y le digo a él, el Señor se dio cuenta de lo que te pasó cuando tenías 2 años y tú no te acuerdas, porque a esa nadie se acuerda, pero preguntarle a tu mamá y a tu papá, te pasó esto, te estabas ahogando en una poza que se llamaba la Poza Azul. Y entonces tu sobrino que era mayor que vos, fíjate vos, ¿cómo es eso posible? Que era mayor que vos, se tiró a la poza y te sacó. Y te sacó porque Dios te tenía predestinado para lo que viene. Entonces él va y le pregunta, mamá, disculpa, cuando yo tenía 2 años me estaba ahogando. ¿Quién te lo dijo, mijo? No, contestan, sí, mijo, por eso quedaste así. No, estoy bromeando, papito, estoy bromeando. No, estoy bromeando. Pero es un ejemplo. Entonces ya el otro dice, no, pues si me lo dijeron proféticamente. Entonces el pasado, el profeta, hermano, es que mire, un profeta, así de veras, es temible. Ese lo suben al cielo y mira para allá todo el pasado. Allah, híjole. Y después mira para allá el futuro. Wow. Mira las dos cosas, baja y se lo dice a la gente. Mire, hay un hermano que es profeta. No sé si estará por acá, si está por acá, no voy a decir el nombre, creo que no está. Pero él estaba sacando su examen privado. Tenía su especialización, pero él es profeta. Y el cuate que lo estaba examinando, dentro de la terna había un ateo. Y vio que este era pastor. Y entonces lo empezó a fastidiar en el examen privado. Lo empezó a fastidiar y quererlo machucar. Y hasta que le dijo, yo soy ateo, ¿y cómo me comprueba usted que Dios existe? Entonces viene y le cae la unción de profeta. Usted tiene una hija que no se ha querido casar por culpa de usted, porque usted 2 veces le ha impedido su casamiento. Le dijo otro par de cosas, hermano, de la muchachita, y después le dijo el futuro. Y el otro, ya no tengo más preguntas, y salió y lo fue a alcanzar. A usted la licenciada fulana de tal le contó mi vida, ¿verdad? No, le dijo.
El Dios en el que usted no cree me contó su vida. Entonces, descubrir el pasado de la gente es cardíaco. Claro, los falsos también se meten en ello, ¿verdad? Yo conozco algunos que se llaman profetas que se ponen a investigar. Mi amigo pastor, apóstol, que es de México, no es de nuestra red ministerial, invitó a un profeta a su iglesia. Y entonces me dice, fíjate vos que llegó bien temprano ese profeta. Llegó antes que toda la gente y lo dejaron entrar al templo y él se puso a orar. Qué espiritual el profeta, dije yo. Pero qué si cada vez que llegaba un hermano lo saludaba. Mucho gusto, mi hermano, ¿cómo te llamas, fulano? ¿Y de dónde venís? Y le empezaba a platicar y le sonsacaba algunas cosas. Y así, bueno, voy a seguir orando. Así fue haber pasado de casi todos los que llegaron por referencia. Por referencia, porque, por ejemplo, tú me decías el pasado de aquel. Entonces yo vengo y le digo el pasado a él, pero tú me lo dijiste. Eso no está bien. Y hay que tener cuidado hoy, hermano, porque mire, con el internet, es cardíaco. A usted se meten en su perfil y saben hasta las películas que a usted le gusta. Entonces un profeta que lo quiere engañar, agarra todo y ya llega. Tú te graduaste en la escuela de párvulos, tal y tal y tal, en tal año. Sí. ¿Te gusta ver películas y te gusta leer libros de Pablo Coelho? Ya me descubrieron. Están en su perfil, no sea lento. Bueno, mejor sigamos. ¿Cómo hacemos? Este tal vez fue el primer profeta. Por lo menos fue la primera profecía. Por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ese es Adán. Es la primera profecía que se dio, luego la repiten 2 veces en los evangelios y luego la repite el apóstol Pablo en una de sus epístolas y después describe, él la explica y dice que esta no es, cuando él está hablando no es de ustedes, de los humanos, sino de Cristo y la iglesia. Así que el profeta mira varias cosas. Se lo voy a poner de esta manera, mire pues. Ay, hermano, eso le llaman, algunos que saben de esto, le llaman los montes, pero permítame, vamos a... Pongamos que aquí está el profeta. Y entonces Dios lo levanta y lo deja ver. Ahí no lo hice bien. No importa. Lo deja ver más o menos esto. Estos serían montañas, ¿ah? Estos son montes, aunque usted no lo crea. Entonces el profeta mira acá y lo mira a corto plazo y mira todos sus detalles. Pero ya cuando mira acá, ya lo mira a mediano plazo y ya no mira todos los detalles porque no mira la parte esta. Y cuando mira más para allá, mira solo esto de acá, pero no mira todo esto. Y es la misma profecía. Entonces voy a poner un ejemplo. Isaías, si me ayudan apoyándome con el versículo bíblico. Vamos a ver, cuando dice la Virgen dará a luz un hijo. ¿Cuándo es? Gracias, hermano. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por lo tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ok, entonces él está viendo acá. Él está viendo esto acá y lo está viendo acá. Acá él está viendo a uno que se llama Emmanuel.
Acá él está viendo a uno que se llama Jesús. Porque ¿cómo le pusieron le pusieron Emanuel a Jesús? Usted sabe que una de las razones por las que los judíos no aceptan esta profecía de Isaías es porque le dice, sí, pero el profeta dijo que se iba a llamar Emanuel y ustedes al que reconocen es a Jesús. Pero Emanuel, mire, sígame la pista. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Bueno, ahí no sabemos si el Señor solo comía cuajada y miel. Entonces él vio este detalle acá, en el cumplimiento cercano. Ahora mire pues, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra cuyos 2 reyes tú temes. Entonces, perdóneme, pero ahí no está hablando de Jesús. Ahí no está hablando de Jesús. Ahí está hablando de la profecía cercana. ¿Quiénes eran esos 2 reyes? ¿Quiénes eran? El Señor habló, perdón, ¿dónde está 7:1? Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para combatirla a ella, pero no pudieron tomarla. Entonces ya lee usted todos los versículos y se da cuenta que lo que está diciendo acá, del niño, el niño comerá cuajada y miel hasta que sepa, antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, será abandonada la tierra de Resín y de Peca. Y no está hablando de Jesús. Ahí está hablando de Manuel. Ay, Dios mío, yo no sé si me están a entender. Lo que yo le estoy diciendo es lo siguiente, y que nadie va a decir que soy hereje, porque entonces explíquenme esta cuestión. Lo que yo le estoy diciendo es que todos sabemos que Jesús nació de una virgen, ¿verdad? Que su concepción fue virginal, eso es indiscutible, eso lo creo yo. Amén. Y que era el Hijo de Dios y el Espíritu de Dios lo engendró. Pero lo que me deja ver ese capítulo de Isaías es que Jesús no es el único que ha nacido, que ha tenido un nacimiento virginal. Eso es lo que dice ahí, pues. Ahora, que lo haya engendrado el Espíritu Santo a este otro, eso sí ya no me atrevería a decirlo. Ay, Padre, ayúdame a convencer a estos hermanos, hombre. Mire pues, mire. ¿Hay alguna persona, algún médico, doctor o doctora en medio de nosotros? ¿Onta? No lo puedo ver. Va, hermana. Una pregunta. ¿Puede ser que una persona que no haya perdido la virginidad pueda quedar embarazada? ¿Sí o no? Digamos que penetre el esperma y pase la capa llamada himen, un esperma que pueda pasar por ahí. ¿Se puede o no se puede? Va, entonces ella sería virgen, físicamente por lo menos. Bueno, hay un himen que es flexible, ¿sí? Él no es médico, pero gracias, hermana. Entonces, ¿puede una persona virgen que nunca tuvo, esa sí pudo haber tenido una relación sexual, pero no consumada, entonces qué embarazada? Entonces ahora resulta que Isaías capítulo 11, dijimos, ¿verdad?
¿O 7? Se me confunden los números a mí, hermano, discúlpeme hoy. Mire pues, mire. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Sí, los 2 reyes, eso es lo que estábamos hablando en el versículo 1. Pero por eso digo, por tanto el Señor mismo dará una señal. ¿Cuál es la señal? Una virgen va a concebir, va a dar un hijo, a luz un hijo, y le van a poner por nombre Emmanuel. Punto. ¿Quién es ese muchachito? Pues Emmanuel. ¿En qué tiempo? En el verso 17 dice, en el verso 16 dice que ese muchachito va a estar vivo cuando la tierra de esos 2 reyes sea abandonada. ¿Quiénes son esos 2 reyes? Versículo 1. ¿Quiénes son? Aquí dice, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, subió Rezín y Peca. ¿Quiénes son los 2 reyes? Rezín y Peca. Su tierra va a quedar devastada. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo? No sé, unos 1000 años tal vez antes de Cristo, qué sé yo, 500. Entonces, la profecía, el profeta mira la profecía. Acá se cumple, pero tiene cumplimiento en lo lejano y tiene cumplimiento en lo más lejano. Le voy a poner otro que no es tan complicado porque usted ya me está cayendo mal. No podría. Solo le voy a quitar un montón de flechitas para volver a ponerlo. Solo vamos a dejar los montes. Ahí está. Ahí le dicen que no estoy, si es para mí. Vamos a ver. Isaías, capítulo 61. Vamos a ver. Pero aquí ya no estoy hablando de profetas, sino que estoy hablando de la palabra profética, ¿eh? Pero no importa. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los prisioneros, proclamar el año favorable del Señor. Ok, entonces, 61:1 y la primera parte del 61:2, el profeta Isaías lo que hizo fue ver a Jesús, aquí, a Jesús, lo vio aquí. Y luego vio aquí. Entonces aquí vio el día de la venganza. Y aquí vio el día favorable. Híjole, ¿qué hice? Entonces, hasta el año favorable del Señor, Él lo vio. Él vio aquí lo que describe después Lucas. Esto es lo que describe Lucas 4. Y esto es lo que describe Apocalipsis. Entonces el profeta mira para atrás, o sea, para allá, y mira para adelante. Pero cuando mira para adelante, mira en ciertos montes. Entonces este hombre, Adán, vio lo inmediato y vio más allá lo que vino a explicar el apóstol Pablo cuando dijo: grande es este misterio, no estoy hablando de ustedes sino de Cristo y la iglesia. Lo vio más allá. Son profetas atípicos. Déjeme ver si tengo algún otro. Este ya le dije, Jacob. Este es otro profeta atípico, porque no es hombre, es una mujer, pero no vivía en Jerusalén. Pero voy a ir más allá. Mire pues, Moisés era profeta, ¿sí o no? Aarón era profeta, ¿sí o no? ¿Dónde habían nacido? ¿Cuál era la nacionalidad de Moisés y de Aarón? ¿Ah? Egipcios. Eran egipcios. ¿Dónde nacieron pues?
en Egipto. Es decir, ¿usted dónde nació? En Guatemala. Entonces, ¿usted qué es? Guatemalteco. Claro, sí, pero es que mi abuelito era alemán. Entonces usted nunca va a poder ser pastor porque le van a decir pastor alemán. No, estoy bromeando, solo para que no se me duerma. Lo que le estoy tratando de decir es que ellos eran egipcios. Esa contaminación tiene que ser de mucho cuidado. Tanto él como dice un profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Es un profeta atípico que nació en Egipto, nació en el mundo. Aleluya. Ay, ahí habría mucha tela que cortar, pero este es tremendo. Mire dónde nació este. Palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, lo que vio acerca de Samaria y Jerusalén. Pero dice que Miqueas era de Moreset, y Moreset es de Gat, y Gat es la tierra de Goliat, y ahí era la tierra de los filisteos. ¿Dónde nació Miqueas? En la tierra de los filisteos. Es un profeta atípico. Entonces cuando yo oigo que estamos cantando Jerusalén, Jerusalén, tierra de profetas, digo yo, entonces ¿por qué no cantamos Gat, Gat, tierra de Goliat, también tierra de profetas? Egipto, Egipto, tierra de profetas. Entonces a veces lo queremos nosotros encasquillar lo de Dios, enmarcar en lo que nosotros creemos con nuestros prejuicios o con nuestros conceptos. Y esto es más amplio de lo que nosotros creemos. Dios puede levantar profetas de donde Él quiera. Puede levantar hijos a Abraham de las piedras. Él puede levantar a los profetas de las cantinas, hacer que se conviertan. Yo estoy asombrado, hermano, porque yo he estado visitando unos lugares que usted no se imagina, y cuando he visto a algunos de los ministros en lugares que usted no se imagina, no son bares, ni burdeles, ni lupanares, que el Señor reprenda al diablo, no, cumpliendo la misión que Dios me puso. He ido a hospitales, he ido a cárceles, he ido a lugares en donde la mayoría de los hermanos van, pero no con mucha frecuencia, y yo tampoco con mucha frecuencia, pero he ido y me he encontrado y los miro y digo, este es un apóstol. No se lo puedo decir porque lo voy a matar y ni siquiera sabe lo que es ser un apóstol, pero es uno de ellos. O sea, Dios puede sacar profetas de donde ni siquiera te imaginas. Pero esos profetas tienen que ser orientados apostólicamente y proféticamente. Les tienen que poner un yugo con profetas viejos o con apóstoles viejos, o jóvenes pero que parecen viejos. Amós, profeta atípico. ¿Por qué? Él era de Tecoa. De Tecoa hay tanto que hablar, hermano, porque Tecoa viene de una palabra que se utiliza para definir los toques de las trompetas shofar, y es alarma. Entonces hay profetas que Dios les da para alarmar al pueblo y que se pongan en pie de guerra. Y estos eran de Tecoa. Pero aquí tienen serios problemas. Rapidito, ahí hay mujeres sabias, dice, pero esta se asoció con Absalón. Joab envió a Tecoa a traer a una mujer, de ahí mismo era este profeta Amós, a traer una mujer sabia. De ahí le dijo: te ruego que finjas estar de duelo, te pongas ahora ropas de luto y no te unjas con óleo, sino pórtate como una mujer que por muchos días ha estado de duelo por un muerto. Y esta fue la que trató de engañar a David,
diciéndole que un hijo de ella había matado al otro, que ahora querían matar al único que le quedaba. Y entonces cuando David da su sentencia, ella dice: entonces ¿por qué tú no haces regresar a Absalón? Entonces el rey se la agarra en fly y le dice: ¿tú no te dijo eso no te lo dijo Joab, que me lo vinieras a decir? Y ella se asusta, pero ella era de Tecoa. Entonces ella estaba fungiendo como una profeta porque estaba copiando al profeta que le había ido a hablar a David hacía muchos años, o no sé si hacía muchos años, pero que le dijo una parábola. Habían dos hombres, un rico y un pobre. El rico tenía muchas ovejas, el pobre tenía solo una. Vino un visitante del camino y el rico le quitó a la oveja al pobre, y David se enojó y dijo: maten a ese infeliz, pero antes de matarlo cóbrenle 4 tantos la cordera que se comió. El tal eres tú. Entonces le puso una parábola y después le profetizó. Ahora la de Tecoa está copiando, pero ella venía de una tierra en donde habían pastores y profetas. Entonces lo que quiero decirle es que tenemos que tener cuidado con no andar fabricando, porque aunque Tecoa da a luz profetas, también da a luz gente falsa. Entonces no hay que andar, hermano, disculpe, no hay que andar fabricando. No fabriques la profecía. Dios te da algo. ¿Por qué hermano, por qué le vas a robar la profecía o el estilo a otro? La Biblia dice que hay profetas que se roban las profecías entre sí mismos. Yo hay cosas que oigo que están demasiado repetitivas y a veces me incomoda. Pero yo oigo gente que se echa unas profecías aprendidas, hermano. Yo no me voy a oponer a que profetice aún el que anda mal, porque la Biblia dice que nuestro papel es discernir la profecía, no prohibirla. Pero sí tenemos que enseñarle. Los hermanos y que profetizan y las hermanas que profetizan no se pueden poner a profetizar y toda la vida la misma cosa. Bien has hecho en venir a mí. Y lo dice siempre. Entonces perdóneme, pero ahí ya eso se volvió casi un rezo. He aquí hoy me presento delante de ti y te digo, yo no estoy tratando de meter duda, pero sí estoy tratando de decirle que tenemos que ser cuidados. Tecoa es tierra de profetas, pero también es tierra de esas mujeres sabias, pero que inventan, que fabrican. Como dijo Raulito un día que estaba predicando allá en Sudamérica, que un día oyó una profecía, no sé si solo la estaba dramatizando, pero que oyó una profecía que decía: por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Firma Leo Danga, que ese. No, hombre, no, hermano, tenemos que ser temerosos de Dios y vamos a decir: así dice el Señor. De veras que así diga el Señor. No podemos tomar esto tan livianamente. Tenemos que estar seguros, certeros, que es el Señor el que lo está diciendo. Yo oigo gente que dice: veo al Señor. Y yo cuando oigo eso, digo: ¿será que de verdad lo está viendo? Cuando dice: oigo al Señor decir. Y yo digo: ¿será que lo está oyendo? Perdóneme, yo no soy incrédulo. A mí el Señor, una de las formas como me cautivó, hermano, fue por medio de las profecías. Pero me despedazó el Señor con las profecías que me daba. Me decía lo que yo estaba pensando. Solo faltaba nombre, dirección y teléfono. Me decía unas cosas el Señor, me las sigue diciendo. Yo me quedo: Padre bendito Dios. A veces me confirma mensajes que yo llevo y digo: ¿será este el mensaje o será este? Y de repente, ¡pau!, se levanta alguien y empieza: así dice el Señor. A la Padre Santo, digo. Me acaba de pasar allá en Honduras, que yo no sé si a vos te pregunté quién está profetizando. No fue a vos que te pregunté, o a vos. A ti te pregunté quién está profetizando. ¿De qué era que estaba profetizando? Empieza a profetizar. Yo llevaba un tema acerca de la primavera, pero estaba yo lejos y ¡pum!, empieza a profetizar. Yo le digo a aquel: ¿quién está profetizando?
De plano que vio mi tema. Sí, pero estaba hasta allá. Y entonces aquel me dijo, esta es la que está hasta allá. Y la fui, cuando ya iba a predicar, me quedaba viendo. ¿Quién fue? O sea, yo creo en las profecías. Yo no es que esté haciendo denuesto de ellas. Pero si nosotros no nos acostumbramos a discernir y a apreciarlas y a no decirlas con liviandad, hermano, podemos llegar a caer en una cosa demasiado repetitiva. Ser cuidadosos. Bueno, no hay que fingir. Los de Tecoa fingían. Bueno, aquí tengo otro montón de profetas atípicos, pero ya, te lo vamos a dejar hasta ahí, porque ya lo miro a usted que tiene cara de hambre, no va a ser que me pegue una mordida y tampoco me voy a arriesgar a semejante cosa. Entonces, hermanos, Dios quiere que su iglesia profetice. Y Dios quiere definitivamente levantar profetas, absolutamente, y que estos tengan los arrestos necesarios para combatir a los que son falsos. Porque eso es otra cosa que tenemos que hablar, profeta contra profeta. ¡Ja! Dígame un ejemplo de profeta contra profeta. Ese sería uno. ¿Y quién ganó? El viejo. Era qué gacho, ¿verdad? Pero, díganme otro. Sí, pero sí, eran hechiceros, pero mira, hay un profeta que agarró unos cuernos de hierro, ¿verdad? Y agarraba y se iba, y el otro profeta digo, bueno, si eso los hace felices, ve y a la batalla. ¿Cuántas veces te he dicho? Dice acá, que me digas la verdad. Bueno, así dice, yo vi a Israel desparramado y me dijo, estos mejor que se regresen a su casa porque no tienen pastor, a estos van a fracasar. Y entonces el otro profeta lo golpeó y le dijo, ¿de dónde se fue el Espíritu de Dios de mí para irse contigo? Y lo golpeó y le hizo, así dice el Señor. Esa es guerra de profetas, así dice el Señor. Y le empieza a decir, vas a estar huyendo de cuarto en cuarto cuando sea conquistada esta ciudad. Jala, esas son guerras de profetas. Necesitamos profetas guerreros que se le pongan al brinco a los profetas falsos. No, también, claro, a Janes y Jambres, pero son hechiceros. ¿Cuántos se animan? No muchos, ¿verdad? Pero está bien, no hay problema. Profetas que peleen. Me dijo un profeta un día, sufrí un ataque me dijo, mira, estamos orando con un grupo de profetas amigos míos, porque vamos a matar a los que te hicieron ese daño, pero los vamos a matar así espiritualmente, ¿va? No va a creer usted que son sicarios o algo así, ¿va? Estoy hablando, los vamos a matar. Y yo dije, wow, yo quiero ser tu amigo, le dije yo cuando me digas. Que Dios nos ayude, hermanos. Desconocemos demasiado del mover de los 5 ministerios. Mire, perdone que no hay que cierre esto, pero yo tengo más o menos unos 40 años de estar oyendo acerca del ministerio quíntuple. Me recuerdo más o menos hace unos, tal vez un poquito menos, tal vez unos 38, que empecé a oír del ministerio quíntuple. Y lo empezamos a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar. Mi tesis, que me pidieron una tesis para darme un doctorado, la hice acerca de los 5 ministerios. Los temas acerca de los 5 ministerios. O sea que más o menos creo que más o menos le atino. Pero de veras, le digo más o menos. Y yo sé que estamos en pañales. En la función y en ver a los 5. Ja, esos 5 son terribles, hermano. En su plenitud. Ja, son temibles. Los 5. Un maestro, un profeta, un evangelista, un pastor, un apóstol. Ja, son temibles.
Sí, dice la Biblia que los de la iglesia del principio, que no estaban todos desarrollados, no se les querían acercar a la iglesia verdadera porque les tenían miedo. Esos son terribles. Sin embargo, yo digo, estoy en pañales, y entonces me surge este pensamiento, y ya con esta me despido. ¿Cómo está el resto de la iglesia? Si algunos todavía andan diciendo que no hay. ¡Qué Padre Santo! A todos les dicen pastores. Padre, esto está serio. Sin esos 5 ministerios no vamos a equipar a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, dependemos de ti. No hay para dónde. Somos como niños, no sabemos. Pero tú dejaste un representante aquí en la tierra. Tú mismo, por medio de tu Santo Espíritu, te representas a ti mismo. Y lo que te decimos es: estamos profundamente necesitados de que tú nos enseñes, de que tú nos orientes y que tú nos guíes. Nosotros, Señor, desechamos nuestro conocimiento, nuestros prejuicios, los hacemos a un lado y llevamos cautivo todo pensamiento altivo. Todo aquello que nosotros creemos saber, pero que tú sabes que no lo sabemos, nos despojamos de eso. Lo que queremos es tu verdad. Lo que queremos es la evolución que viene de ti en nuestro interior, y que este Cristo crezca entre nosotros, en medio de nosotros, y llegue a una estatura de varón perfecto, Señor. Por favor, ya no queremos ser niños. Ya no queremos, porque tú nos has enseñado que mientras el heredero es niño, en nada difiere el esclavo. Aunque sea heredero de todo, yo quiero la herencia para mí, pero quiero la herencia para el pueblo que me has puesto a ministrar. Yo necesito tu ayuda hoy, Señor. Papito, necesito tu ayuda. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Sin ti somos nada. Lo confesamos, pero contigo todo lo podremos hacer. Y la tarea es difícil, porque la casa que estamos haciendo no es para hombre alguno, sino para Dios. Por lo tanto, yo estoy suplicando junto con mis hermanos: ten misericordia, manifiéstate, Señor, y permite que nosotros conozcamos esas cosas más allá de lo natural, de lo normal, Señor, y que podamos ser instruidos por tu palabra y tu Espíritu. Que caminemos en ese camino de santidad para no tropezar jamás, y que oigamos voz a nuestra espalda, voz arriba de nosotros, voz adelante de nosotros, para que seamos orientados. En tus manos, Señor, estamos, y no nos queremos ir de ahí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Te vengo a pedir, Señor, también que recibas las ofrendas y los diezmos que tus siervos traen al alfolí apostólico, y que de ahí provengan las consecuencias de cumplir ese principio con fe. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Pueden pasar mis hermanas que llevan el alfolí. ¿Quién va a dar los anuncios? ¿A ti te toca? Va. Véngase pues, hermano, vamos a orar. Ay, hermanos amados, les quiero hacer otra súplica de lo que el hermano se pone ahí. Ustedes, pues, les quiero recordar que llevemos en oración al hermano Edwin Cano, profeta, hablando de profetas, ¿verdad? Un profeta en medio de nosotros, pero que sí está atravesando una etapa muy, muy, muy dura de su vida. A él le detectaron un tumor y le empezaron a hacer una radioterapia y quimioterapia, y todavía no lo han operado, pero está mal su cuerpo, bajó 150 libras. Entonces yo le suplico a usted que ore por él. ¿Cuántos lo conocen? Le ruego en el nombre de Jesús que ore por él, que levantemos un clamor por él, y que el Señor
lo sane y le provea también, y que nos ayude a nosotros a poderle también proveer lo que se necesita, aunque no sé cómo está en ese sentido. Padre, te rogamos por el hermano Cano, por favor, Señor, extiende tu mano de salud, de sanidad, hasta donde él se encuentra en este momento. Levántale su ánimo, devuélvele su salud en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y ayúdanos a poderle ayudar. Gracias, Padre.